el profesor. Bienvenido. ¿Cómo está? No. Buenos días al público. Se ayudó, no dijo el nombre, ¿vio? Gracias. Para no equivocarse. No. Por ahí, siempre un placer compartir en este espacio. Hoy hemos decidido hacer algo más dominicano. Sí. La vez pasada hablamos de Hitler, ¿se acuerdan? Nos fuimos internacional. Sí. Volvemos a las raíces porque parece que se acercan las elecciones. Sí, ya se acercan las elecciones. Entonces, hemos tenido muchos presidentes, pero la gente a veces reconoce lo más notorio, los más cercanos, que si Juan Bosch, que si Trujillo, pero lo que son más para atrás, para allá, la gente a veces no lo menciona mucho y también son importantes en el antecedente Creo histórico. que el 50% de la población, me imagino que es joven, solo conoce desde algunos periodos de Balaguer hasta la fecha. Sí, y más que Balaguer, tú sabes que duró 12 por un lado y 10 por otro. Prácticamente correcto. fueron 22 ahí. Así es, Y tranquilito. Y entonces tenemos la situación que entre Danilo y Lionel también se llevaron un par de años. Lionel fueron 12 y Danilo fueron 8. Sí. O sea que no hemos tenido esa alternancia de muchos presidentes en los últimos años. Hemos tenido poco. Que, mira, ahí tenemos entonces del 2000 para acá hemos tenido pocos presidentes realmente. Sí. Hipólito comenzando, 2000, Sí. 2004. Vuelve Lionel, repite nuevamente Lionel. Sí. 2008, 2012. Entonces 2012, 2016 Danilo, 16, 20 Danilo otra vez. Y ahora Luis Abinader. 4 presidentes. Sí. O sea, en diferencia no Y que se van a quedar 4 y viene 4 más hasta el 28. Sí. Qué difícil. No, hay que ser claro. Hay que ser claro. El panorama está puesto ahí. Está definido Sí, ya. Solamente estamos esperando el día ya. Entonces, presidente, usted me ha preguntado fuera del aire, ¿cuál fue el primer presidente de la República Dominicana? Siempre la gente menciona Pedro Santana. Y aquí está Y de en una fuentes. vez, desde que usted lo busca en internet, aparece Pedro Santana. Sí. Primer presidente constitucional. Correcto. O sea, porque como país no teníamos una constitución desde el principio. Lo que teníamos era un escrito que se firmó el 16 de enero de 1844, que viene siendo el primer documento oficial del país. Viene siendo como la constitución momentánea, pero hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, saben que no teníamos constitución. El país estaba así, que se manejaba por una junta gubernativa. Entonces, el primer presidente de la nueva nación, de la República Dominicana, desde el 27 de febrero de 1844 hasta el 1 de marzo, adivinen quién fue. Francisco de Rosario Sánchez. O como la gente, o a veces están discutiendo que si Sánchez primero, que es el de Rosario. Francisco Rosario Sánchez. Ya esa es la alternancia del nombre. Ese fue el primer presidente de la nación. Sin constitución, simplemente elegido por una junta gubernativa. Correcto. Alguien me decía en una clase hace un día, no, que porque Juan Pablo Duarte fue presidente de la República. Y yo, uy, ¿qué pasó ahí? Juan Pablo Duarte. Mire qué cosa. Juan Pablo Duarte, aún siendo el personaje más importante de nosotros, no fue presidente. Nunca fue presidente, pero no es que no tuvo la oportunidad. Porque incluso, por eso fue que se armó el lío ahí al principio después de la independencia. Porque los trinitarios, después que lograron lograr su hecho, ¿verdad? Fue con el apoyo de los empresarios y gente rica, entre ellos Tomás Bobadilla, que entonces en la lista será el segundo presidente. O sea, después de Francisco Rosario Sánchez viene Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla era pro-francés y le gustaba mucho eso del tema de la anexión y protectorado, igual que Pedro Santana. Quien le permite a Pedro Santana entrar en el juego es entonces Tomás Bobadilla, porque parece que los trinitarios querían afuerear un poquito a Pedro Santana, porque sabían de cómo él era, porque era un hombre, un campesino con mucha tierra, rabioso, belicoso, era bueno para las batallas. Luego nos daremos cuenta, porque una característica que tenemos la independencia de nosotros es que no peleamos, no derramamos una sola gota antes de proclamar la independencia. La sangre vino después, con las batallas que comenzaron en marzo, el 13, y por ahí se fueron, después el 19, después el 30. Pero nosotros proclamamos, y ese día solamente se fue a pique un hombre, y fue un haitiano que se puso medio belicoso y se lo llevaron. Pero entre los haitianos y los dominicanos que estaban en el fuerte, ¿verdad?, en el baluarte, acordaron que se iba a entregar lo que hoy llamamos, ¿cómo conocemos? La puerta y la puerta del conde, ¿verdad? Sí. Porque son dos, la puerta de la misericordia, donde se inicia el proceso, que se le dice que mucha gente critica a Meyer, que si estaba borracho, ¿no? Ay, porque Dios que se mío. disparó el trabucazo. Mucha gente se le zafó el tiro. Pero no, realmente fue para afianzar, porque hubo un momento de duda y él, vamos, esto para hombres. ¡Bum! ¡Fua! Y por ahí mismo se fue todo. Exacto, pero no fue de que él estaba borracho. Profesor, le tengo una pregunta. ¿Por qué la historia dominicana, cuando usted va a las fuentes, es tan cambiante
y Va. no hay nada como concreto. Por ejemplo, tú entras a la historia de Estados Unidos, Todo el mundo en la misma línea. es la misma línea. Aquí no. ¿Usted sabe por qué? Porque Aquí hay un desorden. es por el tema político. Quieren ocultar cosas. Por ejemplo, la yo estaba misma buscando política. el censo de San Pedro de Macorís. En una página me aparecen 300,000 y pico de habitantes, en Sí, otra varía 120 y pico, y en otra hasta 200 y pico. Entonces, No, y en la de estadísticas, 195 mil. Sí, porque recuerda. lo que pasa es que hay datos hasta del 2010, hasta del censo 2002. No hay Y actualidades. nosotros pensamos que estamos bien en información, pero nosotros No. estamos en pañales. Uf. Porque tenemos muchos medios de comunicación sin ofender a nadie, pero no tenemos un orden, no tenemos una organización. Sí, hay un problema tenemos una ahí, sí. institución de periodistas, como dije, sin ofender, pero no estamos tan organizados. No, nada. no, Aparentemente, pésimo. Que no, una no nube, investigan. pésimo. Pero a nivel de información hay demasiada página a lo loco. Sí. El organismo que debe velar por eso, porque las informaciones salgan bien, es que también, esta mañana yo veía un estudio sobre los podcasts, que hay 500,000 podcasts, pero la mayoría son podcasts con cosas rarísimas, que no tienen un sentido informativo, que no hay algo que los regula. Entonces se hablaba de eso y que hay muchos que son abandonados, que la gente lo comienza y lo abandona. Sí. Eso es bueno porque llega la información, pero ¿qué información está llevando los podcasts? Cosas rarísimas. Entonces, Sí, volviendo sí. al tema, es así. Si tú buscas el tema de los presidentes, lo mismo. Lo mismo. Incluso en los libros que ahora tiró el Ministerio de Educación, una parte que yo criticaba, que el gobierno de Bosch, por ejemplo, apenas aparece en el libro de sexto, apenas se menciona un poquito, y el tema de la guerra de abril también apenas se menciona un poquito. Eso es otra cosa, profe. Yo tengo mucho que no voy a los libros que es con los que están educando a la gente de aquí, pero o sea, ¿quiénes son los que conforman eso? ¿En qué se basan? Por lo mismo que dice Leo. Hasta ahora yo tengo aquí una fuente y vamos bien, va en sintonía con usted. Pero yo la busqué simplemente para ver por dónde van, por eso, porque nos quieren esconder cosas, quieren tenernos como borregos, o sea, ¿por qué están manipulando hasta este momento, cuando ha pasado demasiadas cosas, ya nuestros antecedentes, porque Sí. son antecedentes, Mira, y lo esto- siguen Esto es manipulando? tan así que todavía al sol de hoy no se sabe bien el tema haitiano aquí. No, es un desorden. Y pregúntale a la gente qué pasó esos 2 años después de Trujillo. La mayoría de los dominicanos no saben. O sea, lo que se movió después, cuando muere Trujillo, tú le preguntas a cualquier persona de 30, 40 años y duda, porque esa historia como que no te la dan al dedillo. No la dan, no. Porque por un lado que sí que Balaguer se quedó gobernando, que sí Ramfi, pero entonces vino un gobierno provisional de Rafael Bonelli, que fue incluso está bueno ese gobierno. Después vino las elecciones del 62, donde gana Juan Bosch. Esa historia y lo que pasó con el triunvirato, porque entre el golpe de estado de Juan Bosch del 63, del 25 de septiembre, hasta la guerra de abril, hubo mucho lío. Tuvimos presidente triunvirato, que son 3 personas, Sí. en el puesto del presidente. Entre ellos estuvo ahí luego Donald Ruiz Cabral y otros personajes que se pelearon. Y el país era un desorden en esos 3 años, entre el 2 años, entre 62 y 65. Y Eso, luego eso se esconde. y en el mismo proceso de la guerra de abril, tuvimos varios presidentes por hora. Un tal apellido Benoit. Oye, eso por horas. Sí, por horas. Wow. Tuvimos 2 presidentes provisionales, que Antonio Humbert Barrera tuvo presidente por un lado y por otro lado tuvo Francisco Alberto Camaño Deño. Tenemos 2 presidentes al mismo tiempo. Uno en el Palacio y otro en el Hotel Copel, que luego se hizo una película, Hotel Copela, que ahí está Sí. Ah, Nashla. muy buena, por cierto. Sí, muy buena. Fuertecita, pero Sí, buena. muy buena. Y Muy ahí buenas críticas. son cosas que la gente no sabe. Ah, yo pensaba que estaban hablando Mira, de ella. No, de Esos son Nashla algunos no. presidentes que yo estoy mencionando así, tirando la bola. Ya. Pero son muchos presidentes que la gente no tiene ni idea. En San Pedro tuvimos un presidente, Sí. apellido Casas Novas, ¿Qué? que fue presidente cuando Juan Bosch le da el golpe de Estado, entra el triunvirato, ¿verdad? De manera momentánea. Pero ese gobierno entra de manera anticonstitucional. Entonces, por la Constitución, en el término del orden, cuando no está el presi, está el vice. Pero el Correcto. vicepresidente también se fue. Los 2 se fueron para Puerto Rico. ¿Quién va ahora? Entonces va el presidente de la Cámara de Senado. En ese caso, era este señor, José Casanova, creo Sí. que era, Ok. de aquí, de la familia Casanova, que Sí. son muy ricos, esa persona. Y él fue presidente ahí, pero fue de manera clandestina. Pero eso casi nadie lo menciona. O sea, No, eso no se menciona. entonces nadie, la mayoría de los cristianos no saben que tuvimos un presidente constitucional, Eso no tiene madre. aunque no fue afectado
por el gobierno del triunvirato, pero era constitucionalmente el presidente del país. Eso no se enseña. Legalmente fue presidente. Fue presidente, que estaba detrás de una vitrina, que estaba escondido. Incluso luego lo apresaron y duró un par de días ahí en la fortaleza Osama. Y por último entonces le dieron para afuera y lo mandaron para Puerto Rico con la familia. Pero eso, miren, en un ratico yo le mencionaba como 10 presidentes que casi ustedes no sabían. No. Y si nos vamos para atrás entonces, ya dijimos que el primer presidente desde el día de la Constitución, de la proclamación de la independencia, Sánchez. Luego viene Bobadilla, que era un hombre muy visionario, tenía mucha capacidad, había sido diputado durante el gobierno de los haitianos, durante los 22 años del gobierno haitiano. Era un abogado que tenía mucha experiencia y por eso, sabiamente, Mella lo entra en el complot para que ayude. Él que redacta el manifiesto del 16 de enero para que nosotros luego entonces proclamáramos la independencia. Por eso luego es presidente de la Junta Gubernativa. Hay otra persona... Profe, una pregunta. José María Caminero, que Sí. dice que gobernó... Gobernó, pero no fue muy notorio. Y después ahí fue que entró... Luego viene Sánchez otra vez. Si usted fija en el orden. Sí, exacto. Luego Ajá. viene Sánchez y luego viene él otra vez. Porque él quedaba... Pero una pregunta, ahí lo que veo es que se repite mucho. Claro, responde, me imagino que a la inestabilidad. a la inestabilidad que había al principio. Era de meses, o sea, al principio fue como 3 meses, luego vino uno de un mes, luego otro de un Eso mes, se debe era una locura. Al tema de que para la independencia todo el mundo se puso de acuerdo. Pero después que somos independientes, ¿no? Pues yo ojalá. Todo el mundo jalando para para el su pleito lado. nos pusimos de acuerdo. Típico del dominicano. Los afrancesados, los proamericanos, los pro-español, todo eso, esas personas que querían el protectorado, la anexión del país o del nuevo país, para dividirnos de Haití, estaban de acuerdo. Pero después que ya, pero ahora queremos repartir el pastel. Queremos separarnos de Haití, pero queremos aliarnos a otro país, a otra potencia más importante. Y ese era el problema que tenía entonces el mismo Tomás Bobadilla y tenía Pedro Santana. Pedro Santana y Bobadilla se ponen de acuerdo y lo que hace es que afueran, o sea, sacan a los trinitarios, prácticamente a Sánchez, Mella, Duarte y todas esas personas, Juan Nepomuceno, todos esos personajes que ustedes conocen que nos dan en la escuela, y ellos entonces se lo declaran que traidores de la patria. También a la prima de Sánchez, a la tía, perdón, María Trinidad Sánchez, y todas esas personas son afuereados. Los que pelearon, los que realmente tenían la idea independentista, porque una cosa es separación y otra independencia. Sí. Hay un grupo que quería que nos separáramos, pero no que fuéramos independientes. Duarte sí quería que fuéramos un país, por eso que él tiene un nombre, él proclama un nombre, una bandera, unos colores, y tiene una organización de un Estado. Lo que no tenían esos personajes. Por eso que dice, ay, ¿por qué Pedro Santana hace eso? Porque nunca creyó en ese proyecto de Duarte. Él lo apoyó para separarse, pero él como tal, él no se sentía que era una nación. Él siempre pensó que debemos estar debajo del yugo de otra nación. Por eso que con el tiempo, en el 1861, se logra la anexión a España, y hay que se convierte en el traidor, que ahora está el pleito, la gente del Ceibo no lo quieren allá. No lo quieren en el Panteón, pero los ceibanos tampoco lo quieren en su propio pueblo. ¿Y dónde lo vamos a tirar? ¿El mar será? Bueno. Será. Entonces, en la Hay que hacerlo línea como le hicieron a Bin Laden, que lo tiraron en el mar. en la línea de los Nadie presidentes, sabe dónde está. ya que usted lo tiene ahí, sigue diciendo. Entonces viene Pedro Santana, ¿verdad? Mira, Sánchez, tengo aquí Sánchez, luego José María Caminero, como que usted casi dice. no lo conoce nadie, pero era uno de los Ajá, que personajes fue, principales. dice aquí de 1 de junio a 9 de junio. Eso fueron una Días. semana. Sí, fue cortito. Fue cortito. Aquí me menciona luego, déjame ver, Tomás Bobadilla ¿Otra fue vez? de 1 de marzo al 1 de... Sí, eso fue después de Sánchez. Ahí mismito. Él fue el segundo presidente. Y vamos a ver, aquí ya empieza, del 1844, que me imagino que ahí fue como que... Antes de las elecciones, Ujú. o sea, entre junio, entonces Bobadilla se pone de acuerdo con Pedro Santana y le cede el poder. Ahí sacan a los trinitarios. Ya Duarte había regresado. Exactamente, porque aquí entonces empieza. Sí, porque Duarte había regresado. Mucha gente no mencionó. Mucha gente piensa que Duarte quedó por ahí y jamás volvió. Duarte regresó a la nación y apoyó. Incluso fue enviado por Pedro Santana a una misión. Y ahí que se dice que Duarte era tan serio que le dieron 100 pesos para hacer una de esas misiones en el sur. Y que él regresó y lo que le quedó él lo tenía redactado y se tiene como la primera rendición de cuentas. Oh, sí, yo creo Sí. que usted lo mencionó en Yo lo otra había mencionado, la ocasión. primera rendición de cuentas por ese dinero que Duarte responsablemente lo hubiera podido gastar por ahí, y más en aquella época de montones, pero lo trajo. Pero entonces Pedro Santana comienza a sacarlo y al final los trinitarios cometen un error. Que Era muy serio para Pedro Santana. sí. El serio a veces pasa por eso. Ujú. Ay, sí.
los trinitarios, principalmente Mella, quiere proclamar a Duarte como presidente de la República. Y eso le enojó mucho a Santana. Entonces Santana, luego de eso, dice, no, pero ustedes me quieren traicionar. Y ahí entonces que viene la declaración de traidores de la patria y todos tienen que escaparse de la nación. Entonces ahí ya Pedro Santana queda solo a sus aguas, con Bobadilla, que luego tuvo buenos cargos con él, y fue, como dijo un jurista, una persona que tiene mucho conocimiento de leyes, y luego logran redactar la Constitución con el famoso artículo 210, que le daba todos los poderes a Pedro Santana de quitar, hacer y matar lo que él quisiera. Luego viene apellido Regla, ¿verdad? Chequeme y confírmeme. Dice que en el 48, aquí menciona a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, segundo presidente. Las primeras elecciones como tal, ahí ya que estamos hablando de elecciones, las primeras elecciones dominicanas se celebran en el año 1848 y Manuel Jiménez es el primer presidente que gana unas elecciones. Ok, ahí entonces entramos al sistema de democracia, ¿no? Democracia, supuestamente. Okay. Pero Pedro Santana había renunciado ahí mismo, en el 48. Era porque cogió miedo de algo que estaba pasando, dijo que tenía una enfermedad, una licencia, y luego él regresa en el 49. Fíjese, ¿sabe cuándo regresa? Más adelante. Dice Pedro Santana en el 53. 53. Porque luego de Manuel Jiménez, ahí que fue el Regla. segundo, viene Buenaventura Báez. Usted como que voló uno ahí. Dele para atrás. O voló La Fuente. Bueno. También, ¿usted sabe lo que estábamos hablando? Sí, porque antes de que regresara nuevamente Pedro Sí, aquí tienen a Manuel de Regla en el 56, profe. Bien, porque antes de que entrara Buenaventura Báez, tuvo 2 veces Pedro Santana. Pedro Santana le gustaba los últimos días que le quedaba de presidente renunciar. Le gustó el poder a Pedro. Entonces, ese personaje que ustedes mencionaron ahí, Manuel de Regla, también fue un buen presidente, duró poco y luego entonces regresa, ahí chequeé en la lista. Si regresa Pedro Santana, ahí que entra Buenaventura Báez. Ajá, Buenaventura. Buenaventura Báez, que es considerado el primer ladrón. ¡Ay! Dios mío. El primer gran corrupto de la República Dominicana. Perdón, Buenaventura Báez. Sí. El Wow. primer gran corrupto. Dice que ahí comenzó la corrupción. Porque del que llegó... No fue con Leonel. No. Cónchale, ya, para que la gente sepa. No. Si ustedes investiguen, los primeros préstamos que se toman en el país, creo que la empresa Hartman, algo así. Los primeros préstamos que se toman a países suizos o algunos países europeos, lo hace Buenaventura Báez. Pero ya ustedes saben, a beneficio de él se inventó unas papeletas. Las papeletas de Báez que no tenían valor. Y cuando te iba a comprar, nadie la aceptaba. Ay, mi madre. Entonces, Báez estuvo en varios periodos, 5 veces como presidente. Sí, yo lo veo mucho 5 aquí. veces. Pero entonces, ¿qué pasó? No, porque lo que son mano dura y lo que... Porque hay gente que son corruptas. Mencionamos el gato de San Juan, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos periodos tiene el gato ahí como...? Muchísimo. La gente sabe que es ladrón. ¿Y qué pasa con él? Siempre lo religen, es verdad. religen, porque dice no, porque resuelve. Porque esa es la mala, ¿cómo te digo? Costumbre que prefieren un ladrón que resuelva a uno que no robe y no resuelve. Pero entonces aquí, aparentemente resuelve, porque cuando te roban te lo mismo tuyo. más todavía. Sí, claro. Dígame. pues entonces aquí se repite la conducta, porque hablábamos al repite. principio de que no hemos tenido tantos, pero en los antecedentes Se aquí, repite. porque entre Buenaventura Báez y el mismo Pedro Santana, eso era tirándose la bola, señor Los Leo. periodos de la vida presidencial. Pero yo decía, tú me das, yo te doy un arurero. Sí. Ellos eran amigos al principio. Incluso ese tú te pones, yo me quito, eran un acuerdo previo. Y no había problema. Luego entonces vinieron los problemas, las discusiones. Ellos eran amiguitos, luego se hicieron enemigos. Finalmente... Se repitió la historia entre él y Danilo y Leonel. Sí. Es lo mismo. Por eso que es importante la historia hablar de ella. Entonces, en ese periodo, yo me pongo, tú te quito, y el país era inestable, no avanzaba. En ese periodo también estaban las guerras, que peleamos un total de 13 batallas para reafirmar la independencia. Eso es lo que duele. Que después que el mismo Pedro Santana fue líder de la batalla de la Carrera y recibe muchos honores, ¿cómo tú entonces entregas la nación en bandeja de plata? Y no fue que España se interesó, él envió una carta a la reina diciéndole, solicitando, el primero era un protectorado y luego entonces finalmente la nación, que nos convertimos, pasamos de ser un país a una provincia. Oye, De España. Nosotros nos convertimos en una provincia. Y eso fue un atraso. Entonces, todo lo que hicieron los trinitarios, toda la gente que murió, toda esa batalla que ustedes escuchan, 19, la del Tortuguero, y toda esa batalla, que son muchas, la del Memiso, no valieron de nada. en vano. Porque volvimos entonces a caer. Sangre derramada en barra.
no los haitianos, debajo de los españoles que habíamos tenido 300 años anteriormente, debajo de ellos, fue un atraso. Luego entonces viene el periodo, ahí algunos gobernadores se le puede llamar, de España. No sería por lambonismo, porque España en esa época estaba rimbombante. A España no le interesaba esto. Incluso eso fue un error de Pedro Santana, porque la idea de Pedro Santana era que nosotros estábamos en peligro del ejército haitiano. Yo, pero bárbaro, le habíamos ganado de 13 a 12 batallas. ¿Qué peligro? Y tú mismo habías peleado contra ellos. Entonces ya el país se estaba organizando. Entonces eso fue una excusa muy vana. Y él habló en nombre del país. Él envió las cartas como que el pueblo dominicano, lo pedía. Hay unos instrumentos consultores públicos, no recuerdo ahora, pero se usan mucho en Europa. ¿Por qué no se utiliza mucho eso? Cuando se va a tomar una decisión del país y en los parlamentos toma las decisiones. Sí. Él habló como que el pueblo dominicano en representación estaba solicitando la anexión. Y el pueblo dominicano le pide a la corona española que su benevolencia, que por favor... Pero realmente no necesitamos eso. Es lo que quería. Se analiza a Pedro Santana desde una perspectiva psiquiátrica. Tenía un problema de poder parecido a Trujillo en su momento. Y él le prometieron muchas cosas. Marqués de la Carrera, que él iba a ser como casi un virrey aquí. Sí. Y todas esas cosas, y ninguna se le cumplieron. Tanto así que en los últimos días de la anexión, prácticamente Pedro Santana se sintió, como te digo, avergonzado de lo que había hecho. Pero entonces muere en el 1864, antes de que se logre lo que es la restauración. Ustedes dirán, bueno, logramos la restauración, viene el Gregorio Luperón, el país supuestamente iba a estar bien. Mentira. Lo mismo pasó. Lo mismo que pelearon en la restauración, los restauradores se peleaban, incluso se mataban entre ellos. Sí. El primer presidente, 1800, saben que está el grito de Capotillo. Nosotros celebramos la restauración el 16 de agosto. Pero el 16 de agosto realmente no fue que se logró la restauración. Se desarrolló el grito de Capotillo en Dajabón, donde se baja la bandera, se arriba la bandera española y se sube la dominicana con Santiago Rodríguez, un grupo de varios hombres. Y ahí es que se comienza el proceso de restauración y dura 2 años. Y finalmente sacamos a los españoles en junio del 65, de 1865. Entonces, el primer presidente del proceso de restauración fue Antonio Salcedo. Que usted escucha un nombre Salcedo por ahí, ¿verdad? Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo. Él lo mata otro restaurador, que es Gaspar Polanco. Qué barbaridad. Gaspar Polanco lo asesina, lo quita, lo dimita del poder, y un mes después es asesinado por Gaspar Polanco, porque no estaban de acuerdo. Los dos eran restauradores y eran dominicanos. Se parecía al Imperio Romano. Era un lío. Ese periodo ahí. Y ahí vivían matándose emperador con emperador. No confiaban ni en el que le servía el agua. Ahí viene lo que se llama la Segunda República, que es muy conocida, Primera República, Segunda República, Tercera, sí, que eso no lo dan en la escuela. Entonces ese presidente adivinan que Polanco era analfabeto. Primer presidente. Tuvimos presidente gallero, tuvimos presidente medio borrachones, analfabeto, tuvimos de todo como presidente. Enfermos. Qué difícil, Dios mío. Entonces el primer presidente lo matan, luego entonces viene... como dije, Gaspar Polanco, también lo quitan, después viene Cabrera, después vienen, ustedes escucharon a Ulises Espaillat, sí, que este hombre que vino aquí, Roque, dice que es familia de él. Ulises Francisco Espaillat, que viene el nombre de la ciudad de Moca, ¿verdad? Entonces también Gregorio Luperón, ese era otro que no le gustaba ser presidente, pero fue presidente en 2 periodos. Gregorio Luperón, él era que se encargaba de ponerlo presidente. Ese mismo Ulises Espaillat fue el quien le dio como el camino para que fuera presidente. Ulises ya Lilis, ¿verdad? Ahí, entramos ahí a donde Lilis era pupilo de Gregorio Luperón, pero luego se volvió dictador. Sí. Este presidente, Arturo Meriño, que quien es que nos convierte a nosotros en provincia, 1882, para allá arriba. 1882, sí, 1882, con lo que es Puerto Marítimo, ¿verdad? Que celebramos el 10 de septiembre. El 10 de septiembre. Eso fue en el elevada gobierno de Puerto Marítimo, San Pedro de Macorís. Ahí, eso fue en el gobierno de Arturo Meriño. Meriño se convirtió en dictador. También. Incluso tuvo un decreto que se llamaba el decreto de San Fernando, que era de la pena de muerte. Sacerdote, presidente y también dictador. Yo voy de acuerdo con él con la pena de muerte. Eso pasó con Arturo Meriño, que tiene una tumba hermosísima que la pueden visitar en la Catedral Primera de América.
a mano izquierda con ustedes entran. Sí. Es un monumento, una cosa hermosísima. Ahí hay unas cuantas. Hay varias, de varios obispos. Sí. Entonces, ese Meriño, y luego va subiendo. Por eso yo me pongo, tú te quitas, yo me pongo. Sí. Luego, Después de ahí fue que vino Erox, después Erox, de él. pero antes de eso, no podemos dejar que en el 70 y pico, antes de irse, Buenaventura va hizo algo. Él duró muchos años en receso. Le pasó como Balaguer, luego regresó. ¿Saben qué hizo ese bárbaro antes de irse? Él pidió por adelantado los impuestos. Y después que tuvo los impuestos por adelantado, patica pa' que te tengo. Se fue para Puerto Rico y jamás volvió. Por eso es que Buenaventura a veces tiene como el primer corrupto dominicano. Entonces robó todo el erario público, él se lo robó y se lo llevó. Se lo lleva. Madre Muchos mía. años después de la muerte de Erox, por allá en el 1915, por ahí, Ramón Báez fue presidente, hijo de él. Porque otra cosa, hemos tenido parejas de presidente, padre e hijo. Tuvimos a alguien llamado Cesario Guillermo, que era de Atomayor. Que posiblemente se repita. Se pronto. repita con Omar, Sí. posiblemente. Con Pedro Guillermo, que también que era hijo de él. Buenaventura Báez. Entonces viene Ramón Báez. Y así tuvimos varios presidentes. No sé si el papá de Ramón Cáceres fue presidente. Creo que fue momentáneamente. Que también fue asesinado por Ulises Cerró. Que ahí es que viene el lío de Erox. Erox, primera vez presidente por los periodos. Del 84 al 86. Muy bien, todo bonito, bien organizado. Le dan un chancecito y dura 10 o 9 años. Luego terminan asesinándolo. 26 de julio de 1899. Bien, entonces ahí comienza otro lío. Siempre que hemos tenido estabilidad en nuestro país ha sido por dictadura. Ustedes mencionaban a Santana, mucho tiempo. Báez, mucho tiempo. Viene Lilis, dura mucho tiempo. Luego, ese periodo entre el 1900 y el 1916 hasta la intervención norteamericana, eso fue 15, 16 presidentes. Duraban 2 meses, 3 meses. Sí. Muy Tuvo Horacio efímero. Vázquez como presidente al principio. Después Juan Isidro Jiménez. Y que venían con la mentalidad de ser dictador. Oh, ¿y tú estás aquí? Es que no había estabilidad. No había estabilidad y estaba el problema de los caudillos. Los caudillos no permitían que los gobiernos centrales se desarrollaran. Sino que si ¿Y Newton... dónde yo estaba entonces? Si Newton No, era, porque Newton, te veía muy no claro. se ofenda, no se olvide de él. Si Newton era de San Pedro y Leo era el presidente, Newton no le hace caso a Leo. Sino que en San Pedro Batuta es Newton. Y eran militares, eran caudillos. Entonces, saben que ahora tenemos carreteras, tenemos periódicos. Y él es batuta así. Tenemos mucha información que llega rápido, pero anteriormente, Ya tú le estás dando idea de que yo sea presidente. que él manda aquí. Su anteriormente magnífica. las informaciones en los pueblos, en las regiones, sus regiones, no se le hacía mucho caso al presidente. Por eso que duraba muy poco. Tú dabas una orden, no, yo no voy a acatar eso. Yo tengo mi pueblo aquí quemando. Eso era efímero. Yo soy el terrateniente, yo soy el caudillo. Eso era efímero. Pero ¿Quién eso, elimina eso eso? se vive todavía. Se vive ahí más o menos. No quiero mencionar un nombre de alguien con caudillo totalmente aquí. Pero ustedes saben que es un caudillo ahora mismo aquí en este pueblo. ¡Ay! Y me Nelson fui. Arroyo. ¿Y cuál es? Entonces, Pero, no. Estamos viviendo una dictadura que no se No puede está mencionar bien el la nombre. dictadura, no, porque yo no No. soy político, no hago política. Claro. Yo voy a dar los datos históricos. Aquí- Usted es un historiador. Yo doy los Aquí se datos hace históricos. lo que diga Nelson Arroyo. Entonces, volviendo. Es mentira. Dios mío, volviendo a los presidentes. Volviendo a los No, presidentes. no, fuera de ya que voy, ya en la parte final, que tú has estado hablando de la historia, pero si tú pones la historia, todo lo que pasó en esos tiempos, Se repite. a la historia de ahora, estamos hablando The que es lo same mismo. shit. Por O sea, sí. eso hay Oye. que estudiarla para tratar de no repetir. Es lo mismo. Pero somos tan malos que la leemos, la conocemos y volvemos. Claro. Otra vez la Profe, aplicamos. en- Muchos presidentes tuvimos Hay muchísimo. muchísimos, pero que fueron también algunos provisionales. Entonces, por último, Jiménez vuelve en el 16, que en 14-16 la intervención quería como manobrarlo. Él dijo que no, renuncia. Entonces viene esposo de Salomé Ureña. Lo dijo Salomé. Pedro Enrique. Enrique Carvajal. Enrique Carvajal. Enrique sí. Carvajal, que era un médico muy famoso, presidente, y hay una cancioncita, un merenguito típico de Santiago, Sí, que habla sí. de Enrique Carvajal. Francisco Enríquez y Carvajal. Que es una pareja de luminarias entre Salomé Ureña y él. Mira, tuvieron Enríquez. A Pedro, a Camila y a todos Estoy Te más toca cerca. un chin, te Sí. toca todos un esos chin. personajes. Sí. Pero Ese yendo no fue más para corrupto. adelante, entonces viene el periodo. ¿Fue corrupto ese Enrique? No, Enrique no. Ah. Incluso ¿Era él, serio? él renunció por eso. Y por eso la canción Sí, de, hombre. de que él trató de enfrentar al norteamericano. Volviendo ya, viene el norteamericano Gracias del que no fue 16, Faña. Hello, buenas. 16 al 24. Recaudo Póngase todos el los audífono, fondos. profe, que lo Hello, buenas. Bueno, Adelante. va a hacer una pregunta al profe porque Dele.
Profe, ¿tú tienes pareja? Sí. Oye, Pareja e hijas. Anda Estoy con un casado. anillazo ahí. Estoy casado con 2 hijas. Feliz. Y tengo 2 hijas. Pero yo soy soltero. pero no sabes tanto como el profesor. Y tú puedes tener tu cuarto, como tú dices, pero Pero no tienes que escuchar cosas. está vacío el apartamento. Ay, Dios, tú. No Ya seas estamos en la parte así. final, ya, nos vamos. Pero Vicini. espérate. Yo me voy. Para Déjame ir terminar. cerrando ya, mira si tú lo tienes en su lista, por apellido Vicini, fue Buscando. el presidente provisional durante... Juan Bautista Tita Vicini Burgos. Ahí que comienza el descifrarro de esa familia. Ay, Aunque papá. anteriormente ya estaban aquí con el proceso de la industria azucarera, habían comprado el ingenio Angelina a Juan Macechurra y luego también entonces crearon el Colón. O sea que la familia Vicini tiene un buen ratito aquí, apoderado de muchas cosas, pero ya ven que tuvieron un ¿De presidente. dónde son los Vicini? Son italianos. Ok. La familia Vicini, en familia, en conjunto, son la familia más rica del país, pero de manera individual, el señor Pepín Corripio es el más lo rico, lleva. la persona más rica, el individual, como familia Wow. ellos. Ya. Viniendo, ya sabemos más adelante, entonces viene Horacio Vázquez, que habíamos hablado de eso. No hace tanto, fue un presidente más o menos bueno, se desarrolló el país. Trujillo, 31 años. Luego viene un ratito el señor, se quedó como presidente Balaguer. Balaguer, tuvieron los presidentes provisionales, Jacinto Peinado. Jacinto Peinado, Tomás Manuel de Troncoso, Jesús Troncoso. y muchos Ajá. personajes, pero esos fueron títeres. Efímeros. Fueron títeres. Sí. Entonces ya después de la salida de Trujillo, Balaguer trató de maniobrar un poquito ahí con la familia Trujillo. Al final salieron, pero mataron a los remanentes de lo que asesinaron a Trujillo, el justiciamiento. Rafael Bonelli un periodo, luego gana las elecciones Juan Bosch en el 62, le dan el golpe de Estado en el 63 y luego viene entonces el triunvirato, Correcto. que ahí tuvo Manolo, no me acuerdo el apellido de él. Aquí está José Rafael Molina, Pedro Bartolomé Benoit Eso en y el- Antonio Inver Eso en el Barrera. periodo Hello, buenas. de la guerra restauradora en el 65, que tuvimos Mira, como... pero y Newton que no lo siente. Está aquí. Yo estoy aquí sentado. ¿No se fundió? Está No. en eso. Él Se está quiere ir ya. escuchando, sí, sí. Yo estoy escuchando. Gracias. Yo sé. pero muchas no cositas. están en tanta disfruten, señor. Eso me lo dieron en King del Gato. Entonces, No era gato, es gather. en ese periodo, ya, ustedes, de ahí para adelante ustedes conocen casi a todos los presidentes. Sí, ya. De la guerra restauradora tuvimos varios presidentes provisionales. Como dije, tuvimos 2 presidentes al mismo tiempo. Barrera en el Palacio, en el Hotel Copelo. Entonces estaba el muy Camaño. conocido Camaño, Camaño. que tenemos la avenida aquí que no pasa por ahí cerquecita. Muy famosa. Camaño de ño. Benoit, usted lo mencionó. Benoit. Y también tuvimos ahí, que usted mencionó también, José Rafael Molina. Molina también, que era el presidente del partido, del PRD en aquella Ajá. época. Y así tuvimos otros personajes. Finalmente, García Godoy llega a un acuerdo, renuncia Camaño, también renuncia Antonio Bel Barrera, dura un periodo organizando las elecciones y con la ayuda de los Estados Unidos, metiendo mano por ahí como se podía, Como siempre. Balaguer logra ganar las elecciones en el 66 y tuvo 12 años hasta el 78. 78, ya entonces viene Antonio Guzmán, que él como presidente era bueno, pero tenía un conjunto de gente que no ayudaba mucho. Qué difícil. Por eso viene el tema del suicidio, de su hija, del yerno y todos esos temas. Ha sido el único presidente que se ha suicidado en el cargo. Sí hemos tenido que se han suicidado después, pero él en el cargo como tal, el único en el mismo palacio. Sí. Se dice que en el baño de la Barbería, por ahí pasó eso, están los datos esos recientes. Y el único presidente que ha caído preso, aunque muchos más debieron caer presos y deberían, ha sido Jorge Blanco, entonces en el periodo del 82 al 86. Y fue también, cayó preso no porque la justicia lo hizo, fue porque Balaguer quiso que él cayera claro. preso. Eso fue algo personal de un lito que tuvieron ahí. Pero momentáneamente se me olvidaba que le decían, wow, que fue presidente después cuando murió Antonio Guzmán ahí mismo. Es Jacobo. Jacobo ¡Ve que yo sé de todo! ¡Vámonos! Jacobo Macluta. Ajá. Que le dicen un apellido, le dicen un Azar. sobrenombre. ¿Cómo que le dicen el sobrenombre? Vamos, dale. Rompe, De la gente termina. que tenía un vaina, ni robó ni Búsquelo, mató búsquelo. porque el Pongan tiempo no nombre le de él dio. en Google, que le va a salir el sobrenombre que le decía. Oye, Que búscalo ahí. de un Vamos a ver. país Ni por ahí. robó ni mató porque el tiempo no le dio. Luego entonces viene, como dije, Jorge Blanco, mucho desorden, problemas económicos, se le pide préstamo al FMI, nos comenzamos a endeudar otra vez. Balaguer tenía un sistema que no pedía préstamo. No. Todo lo que hizo Balaguer en los 12 años fue prácticamente construir este país. Fue a base del erario Vamos a ver público si de me aquí. dice del la pueblo. Como debería. Hello, buenas. Sí, bueno. No es que Balaguer quiso meterlo preso a Jorge Blanco. Escúcheme. Acuérdese que Jorge Blanco
puso una cuestión de que una piña costaba Le voy a 250 explicar. mil pesos. O sea, fue una devaluación, fue una cosa que hizo fuera de, no que Balaguer quiso. Y entonces, Vincho y esa gente le hicieron la demanda y le pusieron la querella y cayó. Acuérdese que, digo, para orientar a la gente, porque a veces como la gente tiene esa mala espina de Balaguer, que Yo lo voy a aclarar ahora lo que pasó ahí. Gracias, hermano. Está claro, yo dije, no fue que la justicia se encargó. Lógicamente, ellos se robaron un dinero entre el encargado, no me recuerdo del ejército, que de la policía. Hicieron una compra ilícita, porque pasa que no tengo tiempo de explicar todo eso, pero para aclarar al oyente. Sí merecía estar preso, pero cayó preso no porque la justicia actuó, fue porque Balaguer y Vincho dio su la gente orden. Trabajaron para eso. Se pusieron. ¿Y por qué no ha caído preso todo presidente? Exacto. Que deberían caer presos. Muchísimos presidentes sabemos que deberían estar presos y no lo están. Por eso yo aclaré, no fue que la justicia actuó por sí sola. Vamos a meterlo preso, que él es culpable. Fue porque Hipólito tiene una frase famosa. Balaguer influyó en Influencia. eso. Sí. Tuvo la influencia, pero de manera natural, fortuita. Por el Ministerio Público. No, eso no. nos pasó así. Incluso él no duró preso nada porque luego tuvo un problema del corazón, fue a Atlanta y muchas cosas pasan. Lo que pasa es que yo no tengo el tiempo Sí, de no. dar esos datos. Y ya llegamos a la parte final. Ya para irnos llega Balaguer 10 años, 86, 94, ¿verdad? Correcto. Con el acuerdo patriótico, el Frente Patriótico, el acuerdo que se hizo, ahí se acorta el periodo, ahí viene el 50+1 que comienza ahí. Lamentablemente Peña Gómez, con mucho potencial, no llegó a ser presidente, se dejó engañar de Balaguer. Hubo un acuerdo ahí, no lo aceptó, que iba a gobernar 2 años tuyo, 2 años yo. No lo aceptó. Finalmente le dieron el paso a la sangre nueva. Lionel entra en el 96, ¿verdad? Con sus anuncios de básquetbol. Entra en el 96, Danilo quiere ser presidente en el 2000, Lionel no lo apoya, que es lo que la gente no sabe a veces, eso viene de Sí, atrás. sí. Lionel no lo apoya, en el 2000 pierde, gana Hipólito, luego viene Lionel. Tenemos Y ya tú entonces sabes. Danilo, y Abinader tenemos Y Abinader. Eso Y es otra vez resumen, Esa es más o menos, la historia cómo ha sido. Dominicana. de los presidentes de República Dominicana. Esperemos que le haya Dominicana. gustado, por cuestiones de tiempo lo hicimos rapidito. Así es. Así que Muy no bueno. se mueva nadie, que en breve